Era más de la medianoche y se suponía que Esther debía estar dormida, pero aquel día había sido muy difícil para la pequeña niña. Su capacidad para respirar disminuía con el paso del tiempo, y ella había oído a su madre decir que, si no conseguía una operación a tiempo, sus esperanzas de vida eran muy cortas. Así que aquello no la dejó dormir, pues ella no quería irse de este mundo sin antes cumplir todos sus sueños. La pequeña Esther se encontraba divagando en sus pensamientos cuando pudo escuchar el alboroto que se armó en la planta baja de su casa. Ella supo que su padre por fin había llegado del trabajo y su madre le reclamaba su ausencia en casa, así como también su falta de hombría al no ser capaz de traer dinero para salvar a su hija. Carolina, la madre de Esther, se había encargado de dejarle en claro a Rafael, su esposo, que era un inútil y que ninguno de sus esfuerzos valía la pena. Por años, el hombre vivió presionado por aquella mujer, quien tenía ínfulas de grandeza debido al gran amor que le tenía. Este le había complacido cada uno de sus caprichos, gastando cada centavo de su sueldo y no dejando nada para sus ahorros. Así también, la misma Carolina lo había incitado a no pagar los seguros médicos que él tenía contratados desde el día en que nació su bebé. ¿Por qué gastamos tanto dinero pagando algo innecesario, cuando podemos darnos unas vacaciones? Vamos, mi amor, debemos disfrutar de nuestra juventud y darle a nuestra hija un buen recuerdo de su infancia. Rafael, quien quería ver a su esposa feliz y a su hija tener todo lo que un día ellos no pudieron, se había dejado llevar por aquellos pensamientos entusiastas y dejando de pagar el seguro médico de su familia para comprar aquel viaje. Y ahora, al ver a su hija en un estado tan deplorable, hacía que éste se desesperara y se arrepintiera por sus decisiones, pues si aún estuviera aquel seguro, éste habría cubierto gran parte del dinero que necesitaban para la operación de su pequeña Esther, y en aquel momento no se encontraría tan preocupado, ya que no tenía cómo costear todo lo que su hija necesitaba para estar bien. Así que aquello lo había llevado a buscar una escapatoria de su terrible realidad. Lamentablemente, Rafael había caído en la bebida, después de enterarse de que necesitaban operar a su pequeño retoño. Pero este solo lo hacía los fines de semana para intentar sobrellevar los siguientes días de arduo trabajo, pues el hombre trabajaba muchas horas y percibía muy poco. Y a pesar de que él era el trabajador más fiel de su jefe, este no valoraba su esfuerzo y lo trataba de la peor manera, haciendo que Rafael se sintiera cada vez más cansado y su desempeño bajara enormemente. Eso sin contar que cada vez que llegaba a casa, su mujer le echaba en cara que todo el dinero que llevaba a casa no era suficiente, a pesar de que él era quien le había cumplido todos sus caprichos al pie de la letra durante todos los años que llevaban casados. Rafael se había esforzado mucho para llegar a aquel puesto, pues anteriormente era el portero de ese hombre, pero debido a la insistencia de su esposa para que le diera una vida mejor y más cómoda, él se había ganado la confianza de su patrón, hasta convertirse en su chofer y la mano derecha, se podría decir, pudiéndole brindar a Carolina todas las comodidades que ella exigía, algo que jamás había sido suficiente para ella, claro estaba, pero siempre exigía más. Por lo que en aquellos momentos tan difíciles que estaban pasando como familia, la mujer no había cambiado sus pensamientos. Ella seguía viviendo cómodamente y quería que Rafael le trajera más y más dinero a casa, sin comprender que su esposo hacía lo que podía y que ella debía priorizar la salud de su hija por encima del estilo de vida que llevaba.
El hombre en muchas ocasiones había intentado razonar con ella, haciéndole ver que no tenía manera de producir más, pues era un chofer simplemente. Tú sabes todo el esfuerzo que yo pongo en mi trabajo. Así también estás enterada de que mi jefe no es una persona fácil de tratar. Constantemente me humilla y no me respeta, pero yo tengo que agachar la cabeza para conseguir el sueldo que tengo. Sé un poco más consciente, Carolina, y ayúdame a ahorrar. Necesitamos pagar aquella gran suma de dinero que el médico está pidiendo. Piensa en nuestra hija, por favor. Las súplicas de aquel hombre habían quedado en el olvido, y Carolina, a pesar de tener a la pequeña Esther postrada en una cama sin poder hacer su vida con normalidad, su salud se encontraba muy deteriorada y tan solo respirar se le complicaba, por lo que en aquel momento sus pulmones dependían de un respirador artificial, el cual debían mantener conectado hasta que fuera operada finalmente. Pero Carolina gastaba a manos llenas el dinero que su esposo traía a casa, alegando que todo lo que ella compraba era necesario para ella y para su hija, alardeando que era una madre abnegada y que le dedicaba todo el día a su hija, y cuando Rafael intentaba reclamarle a ella, le echaba en cara que cualquier otro hombre no se fijaría en aquellas niñedades, a lo que Rafael le respondió: Carolina, por favor, tú sabes que yo hago todo lo que puedo, pero ayúdame a ahorrar. Necesitamos salvar a nuestra hija. Tal vez si consigues un trabajo, nos iría mucho mejor y podríamos lograrlo. Rafael finalmente había logrado decirle a su esposa lo que había pensado por tanto tiempo. Pero él no terminó de hablar cuando Carolina estalló de ira mientras le decía indignada: ¿Acaso estás loco? ¿Cómo te atreves a decirme que debería ponerme a trabajar? Entonces, ¿quién cuidará de Esther? Carolina se excusaba de esa manera, cuando en realidad ella jamás había trabajado en su vida. Ahora usaba su propia pequeña para seguir viviendo cómodamente, y acto seguido usaba su mejor carta diciendo: los esposos de mis amigas no son ridículos como tú, Rafael, sino que se esfuerzan mucho más para cubrir todo lo que ellas y sus hijos necesitan. Eres poco hombre, y de eso debí haberme dado cuenta hace mucho tiempo. A mí no me interesa lo que tengas que hacer para traer dinero a esta casa. Ten en cuenta que si Esther se nos va de este mundo será tu responsabilidad, y tendrás que cargar con ese remordimiento por el resto de tu vida. Esas palabras dejaron a Rafael temblando, pues realmente le afectaron, ya que amaba a su hija. Aquella noche, él acudió a la habitación en donde tenía a su pequeña, y éste se postró de rodillas al pie de su cama, mientras lágrimas caían por sus mejillas, pidiéndole perdón por no poder ser un buen padre y por no brindarle la atención médica que necesitaba en ese momento. Pues a pesar de que él hacía todo lo que estaba en sus manos para conseguir dinero, las palabras de su esposa le habían quedado grabadas en su mente. Fue en aquel momento de debilidad que aquel hombre tuvo una idea, la cual no era muy buena, pero ayudaría a su hija a salir de esa difícil situación. Rafael había decidido que tenía que conseguir dinero sin importar lo que tuviera que hacer, y debía ser pronto, por lo que la manera más rápida era robando. El hombre sabía bien que aquello no era correcto, pero no le interesó, por lo que en los días siguientes él logró ingresar al despacho de su jefe y consiguió un fajo de billetes, el cual sería suficiente para cubrir la operación de su hija. El hombre logró sacar todo ese dinero sin que nadie lo descubriera. Este sintió la adrenalina y la esperanza de por fin lograr salvar a Esther,
por lo que corrió hacia el centro médico y personalmente, entre lágrimas, le entregó todo aquel dinero al médico a cargo, quien con una sonrisa le entregó al padre la fecha de la tan esperada cirugía. Fue el único que presenció el alivio de aquel hombre, quien se arrodilló y agradeció a Dios al saber que su querida Esther finalmente podría volver a tener una vida normal. Ese día Rafael llegó a casa y le dio la feliz noticia a su esposa, quien al saber lo que él había hecho para conseguir aquel dinero, le echó en cara que debía haber conseguido más. Tú sabes que la operación de Esther podría traernos varios gastos. Lo mejor sería que vuelvas a esa oficina otra vez y saques más dinero por si acaso lo necesitamos en el futuro. Total, tu jefe tiene mucho y no se dará cuenta. Rafael pensó mucho en lo que su mujer le dijo, y como pasaron unos días y su jefe jamás dijo nada sobre el dinero que le faltaba, el hombre pensó que tal vez podría sacar un poco más de dinero para complacer a su esposa, por lo que se arriesgó y tomó otro fajo de billetes, prometiéndose que sería la última vez que tomaría. Pero en el momento en que estaba por salir de aquella casa, su jefe lo detuvo inmediatamente, encarándolo por lo que había hecho. Resulta que el hombre no era nada tonto, y al ver que le faltaba dinero en su despacho, no había mencionado nada, pero había puesto cámaras para averiguar quién era la persona que lo estaba traicionando, dando finalmente con su hombre de confianza, quien fue dirigido inmediatamente con las autoridades. Rafael sabía que había actuado mal, pero él no podía devolver el dinero que le salvaría la vida a su hija, por lo que el hombre se negó a hacerlo, y finalmente la justicia lo llevó varios años tras las rejas para que pagara por sus acciones. Rafael jamás mencionó lo que había hecho con ese dinero, pues no quería que su hija alguna vez se sintiera responsable por todo aquello, pues él lo había hecho con todo el amor del mundo, por lo que lo único que el hombre pedía era que su pequeña pudiera acceder a su operación y recuperarse muy pronto. Rafael no supo nada de su familia en los siguientes días. Él decía que era porque su pequeña Esther debía estar recuperándose en el hospital y que su esposa no podía separarse de ella para ir a visitarlo. Pero con el paso de los meses, el hombre se angustió tanto pensando que tal vez algo en la operación de su hija había salido mal, por lo que movió cielo y tierra para conseguir el contacto de su esposa, quien después de mucho tiempo accedió a visitarlo. Pero en aquella ocasión le dijo algo que le partió el corazón. Olvídate de nosotras, Rafael. Tu hija salió bien de la operación, pero no quiero que sepa que te encuentras aquí por su culpa. No es bueno que nuestra pequeña crezca sabiendo que tiene un padre en la cárcel. Es mejor que te alejes de ella y la dejes tener una vida tranquila. Piensa en su salud. Rafael, tras las palabras de su esposa, le suplicó que por favor no se alejara de él y que le permitiera ver a su hija más adelante, pero Carolina no volvió nunca más a pisar aquel lugar, dejando al pobre hombre con el corazón destrozado y pagando por algo que hizo bajo su insistencia. Cuando Rafael salió libre finalmente, habían pasado casi 20 años. El hombre lo primero que hizo fue intentar comunicarse con su familia. Él averiguó que su exesposa había fallecido hace algún tiempo, pero pudo encontrar la dirección de su querida hija, quien en aquel momento era lo único que le interesaba, por lo que el hombre se dirigió hasta allí con la esperanza de poder recuperar el tiempo perdido. Pero cuando Rafael tocó la puerta de la casa de Esther, ella no lo reconoció. El hombre trató de explicarle que él era su padre,
Pero la muchacha no lo dejó terminar de hablar y le cerró la puerta inmediatamente mientras le decía: «Yo no tengo interés en hablar con usted, señor. Debió pensar en mí cuando cometió semejantes fechorías. Pero no le interesó lo que pudiera suceder conmigo y con mi madre, por lo que a mí no me interesa lo que haga con su vida ahora que es libre». Rafael se dio cuenta que su ausencia había sido algo que afectó seriamente a su pequeña en el pasado, por lo que tras escuchar sus palabras de rechazo, el hombre se marchó de ese lugar con el corazón roto. Sin un lugar a donde ir, el hombre se instaló en las calles, pues tampoco le querían dar una oportunidad de trabajo en ningún lado, por su edad y por sus antecedentes, por lo que no tuvo manera de recuperar su vida y se limitó a vivir sin rumbo. Los años pasaron y el hombre fue debilitándose. Cada vez a las personas les importaban menos los vagabundos, y Rafael hasta había olvidado su propio nombre, pero jamás lo que lo llevó hasta aquel punto. El haberle fallado a su propia hija, él aún se sentía culpable por su rechazo. El hombre residía en un parque y pasaba sus días viendo transitar a las personas que constantemente se alejaban de él, pues lo único que sabían de ese hombre era que anteriormente había estado tras las rejas. Un día, mientras se encontraba allí, pudo ver a una pequeñita que se le acercó con una gran sonrisa. Esta se sentó a su lado y le brindó un pedazo de su sándwich, el cual comieron con mucho entusiasmo. De pronto la madre, que se encontraba distraída conversando con su amiga, fue alertada de que su hija se encontraba haciendo amistad con un vagabundo que deambulaba por la zona y que no era de confiar, por lo que la mujer alterada corrió hacia ella para ponerla a salvo, y cuando vio el rostro de su padre en aquel anciano, ella quedó paralizada por unos segundos, para luego darse media vuelta, sin importarle lo que le sucediera. Esther, después de aquel día, no pudo sacarse el recuerdo de su padre en aquel estado, pero ella le guardaba mucho rencor, pues su madre le había infundido ese sentimiento en su corazón hace mucho tiempo, diciéndole que aquel hombre había robado para gastarse todo ese dinero en bebida. Así también le afirmó que ella había tenido que trabajar muy duro para poder costear la costosa operación que necesitaba cuando era niña, cuando la verdad era que Rafael se había arriesgado por salvarle la vida a su pequeña. Todo aquello Esther lo averiguaría poco tiempo después, gracias a su médico de confianza, un médico quien ya se encontraba entrando en años, pues era él el que la atendía desde que era una niña y se encargaba de sus chequeos de rutina. El hombre se había enterado que su padre había salido libre y éste le confesó que había sido él el que le había dado el dinero de la operación, el dinero que éste había robado por amor a su hija. Tras saber aquella verdad, Esther se arrepintió de haber tratado mal a su padre, por lo que ella regresó a aquel parque en donde lo vio por última vez. Pero lamentablemente en aquella fecha, las temperaturas habían bajado demasiado, por lo que Rafael, al ser un pobre vagabundo, había enfermado de los pulmones y en aquel momento se encontraba tirado en una banca, esperando que su vida se acabara. Esther tomó a su padre y lo llevó a un centro médico, cuidando de él hasta lograr que éste recuperara su salud. Cuando Rafael despertó y pudo ver a su hija a su lado, ella no dejó que hablara, pues antes le pidió perdón por no haber querido escuchar su versión de los hechos y le prometió que a partir de ese momento podrían recuperar el tiempo perdido. Queridos amigos, sean bienvenidos a otra historia.
Esta vez una reflexión que nos enseña que nuestros actos tienen consecuencias, pero que si nos arrepentimos de corazón, la vida puede llegar a sonreírnos, tal y como lo hizo una pequeña niña a un miserable vagabundo, a quien no juzgó a pesar de todo lo que este hombre había cometido en su vida pasada, terribles actos que lo llevaron hasta donde se encontraba en aquel momento. Gracias por acompañarnos una vez más. No olvides apoyarnos con un me gusta y comentar. Nos motiva a seguir subiendo más videos como este. Te envío un fuerte abrazo y te espero aquí en tu canal, Historias de Fogata. Bendiciones.